Desde la primera película de Terminator, se nos dice que John Connor será el futuro líder de la resistencia humana contra Skynet, el hombre destinado a salvar a la humanidad en su lucha contra las máquinas. Su importancia es tan grande que Skynet intenta eliminarlo antes de que siquiera nazca, y tanto su madre como los Terminators enviados del futuro han girado alrededor de su existencia. Sin embargo, a lo largo de 6 películas, nunca le hemos visto realmente cumplir su destino. John Connor ha sido retratado como un niño rebelde, un joven sin rumbo, un soldado con dudas, un personaje eliminado sin relevancia e incluso un villano. A pesar de su enorme potencial narrativo, la franquicia de Terminator nunca le dio el desarrollo que merecía, convirtiéndolo en uno de los mayores desperdicios de la historia del cine de ciencia ficción. En este video, analizaremos la participación de John en cada película, y cómo a pesar de toda la expectativa, nunca llegamos a verlo como el verdadero líder de la resistencia humana. En la primera película, John Connor no aparece físicamente, pero su existencia es el eje central de la trama. Skynet envía un Terminator T-800 al pasado con la misión de eliminar a su madre, Sarah Connor, antes de que pueda darlo a luz, con la esperanza de que esto borre su existencia, y con ello la futura resistencia humana. Kyle Reese, el soldado enviado para proteger a Sarah, habla de John con una profunda admiración, describiéndolo como un líder visionario, una estratega brillante y la única esperanza de la humanidad en el futuro. Su discurso deja claro que John no es solo un guerrero, sino el hombre que inspira a los humanos a resistir contra las máquinas. Sin embargo, esta idea nunca llega a materializarse en la saga, y John Connor, a pesar de su importancia, nunca es desarrollado completamente como líder. Esta primera película establece un enorme potencial para el personaje, construyendo la expectativa de que, en futuras entregas, veremos cómo se convierte en el gran líder de la resistencia. En Terminator 2, finalmente conocemos a John Connor, pero no es el líder fuerte y determinado del que tanto se hablaba, sino un niño rebelde y con problemas de conducta. Ha crecido sin su madre, quien fue encerrada en un hospital psiquiátrico, y se ha convertido en un joven sin rumbo, criado por sus padres adoptivos. A lo largo de la película, increíblemente vemos a la mejor versión de John en la saga, mostrando destellos de ingenio y liderazgo. Aprende rápidamente cómo manipular sistemas de seguridad, demuestra una gran capacidad de adaptación y desarrolla una relación paternal con el T-800. Sin embargo, a pesar de ser el futuro líder de la resistencia, en esta película sigue siendo más un observador que un verdadero protagonista del conflicto. Uno de los aspectos más frustrantes es que, al final de la película, la posibilidad de que John se convierta en el líder es una interrogante. Al destruir Skynet antes de su creación, la línea del tiempo se altera, dejando en duda si alguna vez John necesitará convertirse en ese gran líder, lo que reduce aún más la importancia del personaje dentro de la franquicia. En la tercera entrega vemos a John Connor ya adulto, pero en lugar de ser el líder de la resistencia, es un hombre sin rumbo. Vive en la clandestinidad, sin trabajo, sin hogar y sin ningún propósito claro. Durante toda su vida ha estado esperando que el día del juicio final ocurra, pero tras los eventos de Terminator 2 no sabe qué hacer con su vida y vive escondido. La película intenta explorar la idea de que John se siente perdido, sin un destino claro, pero en lugar de desarrollar su crecimiento como personaje, lo presenta como un hombre que simplemente sigue el curso de los acontecimientos. Cuando la TX aparece para eliminarlo, es salvado por el T-850 y llevado de un lugar a otro sin tomar realmente el control de la situación. Al final de la película, John se convierte en el líder de la resistencia por accidente, sobrevive al ataque nuclear porque es llevado a un refugio, y ahí es donde la resistencia comienza a buscarlo, y se convierte en el líder porque no hay nadie más. Terminator 3 desperdició la oportunidad de mostrar a John como el líder que esperábamos, y lo deja como un personaje reactivo, en lugar de proactivo. Si había una película que tenía el potencial de finalmente mostrarnos a John Connor liderando la resistencia, era Terminator Salvation. La película se desarrolla en el futuro posapocalíptico, en plena guerra contra Skynet en 2018. Sin embargo, en lugar de ser el general indiscutible de la resistencia, John Connor es solo un soldado más dentro de la organización. Incluso dentro de la resistencia, su liderazgo es cuestionado, y hay otros que tienen más autoridad que él. En lugar de ver a John como el gran líder que nos prometieron, lo vemos luchando por ganar reconocimiento dentro de su propio ejército. La película también comete el error de centrar su historia en Marcus Wright, un personaje nuevo en lugar de John. Esto hace que el personaje que debería haber sido el corazón de la película termine quedando en segundo plano, una vez más desperdiciando su potencial.
Si las películas anteriores habían desaprovechado el potencial de John Connor, Genesis redobla aún más la apuesta. En esta versión, finalmente vemos ese futuro con armas láser, que nos habían anticipado hace tantas películas. Sin embargo, en vez de centrarse en John y la guerra contra las máquinas en el futuro, es infectado por Skynet y convertido en un Terminator avanzado conocido como el T-3000. Este giro de la trama no solo elimina la razón de ser del personaje, sino que traiciona todo lo que representaba. John Connor era la última esperanza de la humanidad, el hombre que inspiraba a otros a luchar. Convertirlo en el enemigo principal de la película destruye completamente su legado y convierte su historia en un sinsentido, si John termina convirtiéndose en aquello que juró destruir. Si Genesis había destruido por completo a John Connor, Destino Oscuro lo borró por completo. En los primeros minutos de la película, finalmente vemos a las versiones más queridas de John y Sarah, pero en un abrir y cerrar de ojos, John es asesinado por un T-800, eliminando su existencia sin ningún impacto narrativo. Esto fue un insulto a los fans, que habían seguido la saga desde la primera película. El propósito de Sarah Connor en Terminator 1 y 2 era proteger a su hijo porque era el futuro líder de la resistencia. Al John morir, entonces toda la lucha anterior pierde el sentido. Su muerte convierte toda la saga en una historia sin dirección. La película simplemente reemplaza a John con un nuevo personaje, Dani Ramos, como la nueva líder de la resistencia, haciendo que todo lo construido en las películas anteriores se siente irrelevante, ya que si eliminan a un líder, vendrá otro que tomará su lugar, por lo que finalmente Dani tampoco es importante. A lo largo de 6 películas, John Connor pasó de ser el hombre destinado a salvar a la humanidad a un personaje olvidado, mal desarrollado y en algunos casos completamente destruido. Nunca lo vimos realmente liderar la resistencia, nunca tuvo su gran momento de victoria contra Skynet, y en las últimas películas ni siquiera fue parte importante de la historia. Lo que pudo haber sido una de las mejores historias de evolución en el cine de ciencia ficción, se convirtió en una serie de oportunidades desperdiciadas. John Connor no solo es el mayor desperdicio de Terminator, sino uno de los personajes más desaprovechados en la historia del cine. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Crees que John debió haber tenido un mejor desarrollo? ¿Crees que fue el mayor desperdicio de la saga? Si te gustó el video, no olvides dejarme tu buen like y tu buena suscripción, te lo agradecería de corazón, y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.